Tenemos aquí en cabina la presencia de Pilar del Río, lo cual nos honra, nos da muchísimo gusto estar con ella. Hay muchas cosas de qué platicar y nos vamos a centrar de todo eso en el último cuaderno. José Saramago, el último cuaderno. Como todos ustedes saben, Pilar del Río fue la pareja de José Saramago, también su traductora. ¿Y quién mejor para platicarnos de esta obra que ella? El prólogo es de Humberto Eco. Ella no aparece en la portada, lo cual me extrañó, porque estos textos, bueno, pues de alguna manera nos llegan gracias a la compilación de Pilar del Río. Gracias por venir antes que nada. Pilar, estás en México justo para promover este libro, ¿verdad? Para presentar el libro, sí. Para hablar de José Saramago, que siempre es un placer. Para presentar una película que se pasó en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llama José y Pilar, y que es la cotidianidad de José Saramago durante sus últimos 4 años de vida. Y también hubo un espectáculo en Bellas Artes el otro día que se constituyó en una especie de homenaje, de celebración de la vida de José Saramago, organizado por Consuelo Sáizar, por Conaculta, y eran voces de mujeres en la obra de José Saramago, dicho por actrices y por alguna compañera nuestra periodista, y que realmente fue un espectáculo maravilloso de Toni Castro, realmente maravilloso. Habrá una presentación también más adelante de este libro, ¿verdad? Habrá una presentación el miércoles en la librería Rosario Castellano y sobre todo el libro está ya presentado, porque estamos hablando para muchas personas que luego no pueden asistir a los actos que se celebran en librería, pero sin embargo el libro está en las librerías y pueden acceder a él. En plan de broma digo, es de color verde, se ve enseguida. Y dicen que verde es la esperanza. Claro. Oye, me gusta mucho, comentábamos, Pilar, antes de iniciar la entrevista, que es un libro muy amigable. Me gustaría que nos platicaras un poco de qué tipo de textos aparecen aquí. Me parece a mí que José Saramago entendió muy bien el lenguaje del blog, porque no es lo mismo que el artículo en un periódico, que la novela o que otro tipo de textos. Entiende muy bien la brevedad de este medio, entiende bien también la interacción con el lector. Tú dime cómo abordó, digamos, este género. Lo abordó casi naturalmente, porque fue a partir de una conversación y yo podría escribir y dijimos, ¿cómo que si puedes? Te ponemos todo a disposición. Cuando estábamos organizando la página de la Fundación José Saramago, pensábamos que deberíamos tener un blog que se moviera con agilidad. Uh-huh. Entonces, él llegó naturalmente. Lo que le ocurre es que la primera vez que publica, inmediatamente le responden cantidad de personas, y él estaba escribiendo un libro y tenía poco tiempo para actuar. Uh-huh. Entonces, sí había alguien que le ayudaba, que sí leía las comunicaciones y las respuestas que recibía, que sí trataba de mandar respuestas, es decir, no era un bloguero típico, uh-huh, porque, entre otras cosas, era un hombre que estaba con problemas de salud, tenía 86 años y estaba escribiendo una novela que le estaba requiriendo todo su esfuerzo, como era El viaje del elefante o como luego, posteriormente, fue Caín. Pero estaba absolutamente identificado con las nuevas tecnologías, respondiendo a ellas y dentro de ellas, y con la misma naturalidad. Él decía, si ya no escribimos con plumas de ave, si ya no viajamos en carromato tirado por bueyes, si viajamos en avión, ¿por qué no vamos a escribir en un ordenador absolutamente maravilloso? Pues claro que sí. Estoy de acuerdo, porque además hay muchos que no lo hacen, hay muchos que se resisten, incluso hoy en día, a escribir en la computadora y lo hacen a mano o no se meten en este mundo. Yo creo que los lectores de José Saramago agradecemos mucho que haya que se haya metido al ordenador y que haya pues escrito en este formato para blog y para todos los que consultamos este tipo de textos. Ahora, es difícil decir cuáles son los temas que aborda en su blog, pero más o menos cómo lo podremos describir, algunos temas recurrentes, porque sí los hay, ¿no? Sí, claro, él leía varios periódicos al día, uno los leía en papel, otro los leía en el formato electrónico, y normalmente comentaba cosas de las que pasaban en el mundo, que podía ser una cosa pequeñita, uh-huh, algo que le había emocionado, una fotografía que había visto, o algún gran acontecimiento, o el desenlace de una tragedia, o
u otra tragedia, como por ejemplo Berlusconi, alguna de sus mascaradas esas que comete o que perpetra cada día. Entonces, estaban asuntos de política internacional, asuntos de política doméstica, emociones, pero sobre todo en el blog pues hay algo que le llega a partir de una carta, un papel que de pronto se encuentra y lo quiere compartir con otros, con la gente que seguía el blog. En la inmediatez, escribir un artículo pues es como que hay que ponerse y pensar, y si escribes para un periódico, y parece que es una cosa que tiene que ser como académica. En el blog entrabas con una naturalidad como el agua. Entonces, pues como el agua fue abordando todos los temas, los de política internacional y los de y las características de sus perros, pues las comentaba. Y es un libro muy ameno, muy cercano, muy entrañable, que cuando tuve que revisar la traducción me di cuenta que Saramago debió de intuir que iba a ser su último libro, porque recuperó muchos textos antiguos y nos los puso aquí, y de pronto yo sentí que eso era como un regalo inesperado. Hay que aclararle a la gente que además, no porque fluya como el agua, son textos que carezcan de profundidad. A mí lo que me gusta mucho también de Saramago son esos ganchos al hígado, que de pronto hay una frase que lo dice absolutamente todo, que puede estar al inicio, muchas veces la encontramos al final, y que es lo que te deja con esta necesidad de tomar aire en lugar de seguir con algún otro, ¿no? Porque es esa contundencia que tiene en los textos, a pesar de que muchos de ellos sean muy breves o que tengan esta lectura amena y amigable. Ahí mismo, en este punto que estábamos abordando, habla mucho de muchas ciudades, de muchos políticos como Berlusconi, al que le llama la cosa, ¿no? Esta cosa. Bueno, no le quería dar la calificación de humano. Ni siquiera a veces el nombre completo, ¿no? Lo acaba... Berluc lo deja ahí a medias. Pero me conmueve mucho, y lo dice en la página 166, dice: como escritor, creo que no me he separado jamás de mi conciencia de ciudadano. Y habla mucho de muchos países como casi si fueran suyos, ¿no? Porque conoce la política, conoce a la gente, conoce a los escritores, como si él no hubiera nacido en donde nació y hubiera nacido en cualquiera de los países, tanto de América Latina como de Europa, ¿no? Sí, y quizás él por formación aprendió a leer en una biblioteca pública, leía autores de distintos países, probablemente sin saber dónde eran esos países, y era universalista. Pero fíjate que eso de considerar que tenía muchas patrias quizás le naciera en México, porque a él le emocionó profundamente una noche que Fuentes le presentó como el escritor portugués y mexicano. Y entonces lo repitió continuamente, y a lo mejor estaba en Dinamarca y decía: no, yo que soy portugués y mexicano, y entonces lo decía siempre así, utilizando aquella definición tan bonita de Fuentes cuando se estaba celebrando el 40 aniversario de la región más transparente, que la verdad es que nos conmovió a todo el mundo, porque él apareció a un lado con García Márquez y lo presentó como el escritor colombiano y mexicano, y al otro lado Saramago, el escritor portugués y mexicano. Y como José Saramago siempre decía que México a lo largo de la historia se había distinguido por ser un país de acogida de tanto exilio, de acogida de tantas personas, de tantos intelectuales que habían sido perseguidos por sus ideas, por delitos de opinión considerados así en países donde había dictaduras. Entonces tenía una especial predilección por México, también un especial dolor por las injusticias que en este país, como en tantos otros países del mundo, se dan. Pero claro, cuanto más cerca, más te duele. Y él se sentía cerca, por eso le dolían tanto. Hay incluso un texto en donde habla de la matanza de Acteal, en donde también apareces tú en el texto, y en el mismo Acteal, que es dolorosísimo y tiene que ver también con esta justicia, ¿no? Y el problema de la justicia en México y en tantos otros países. Que decía Saramago que no es un problema de la justicia, es un problema de los jueces. Exactamente, extraordinario ese texto también. Ahora mencionabas esta noción como de despedida. En muchos de los textos dicen: no pude asistir a tal congreso, a tal feria, por cuestiones de salud. A lo mejor mandando un mensaje
como para cerrar algún compromiso pendiente, pero también aparece la muerte de Mario Benedetti, por ejemplo, la muerte de Javier Ortiz, en donde viene ¿qué es su epitafio? Propio epitafio. Sí, bueno, Javier Ortiz, con un humor negro increíble, dice, bueno, pues aquí murió porque no pudo seguir viviendo. Y entonces... De un paro cardiorrespiratorio, porque no hay de otra, una cosa así. Sí, porque todos morimos cuando se nos para el corazón, punto. Y se hace su propio epitafio de una forma descarnada, dura. Javier Ortiz era periodista, murió muy joven y era también escritor y editor, y había hecho un libro, José lo cuenta, el libro más raro que José ha hecho en la vida, porque Javier le mandaba, era muy al principio de los correos electrónicos, no estaban tan en boga, y entonces nosotros estábamos viajando por Estados Unidos y Javier le mandaba preguntas, Saramago las respondía cuando podía o me las dictaba para hacerlo directamente en español, porque él escribía en portugués. Javier la recibía, retomaba, mandaba otra, y todo esto por distintas ciudades a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, desde Boston a California, y así salió un libro que fue muy interesante. Fueron conversaciones sobre distintos problemas que son dolores que hay en el mundo, los distintos muros que hay en el mundo, el muro de Israel, el muro de Berlín, la situación de Palestina, la situación de tantos países en África, lo que se está levantando en España para que no nos vengan emigrantes pobres, porque los emigrantes ricos todos los queremos, ¿eh? Claro. Lo que no queremos son emigrantes pobres. El muro de aquí mismo, de México con Estados Unidos. Totalmente.